Julio Piumato, buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido, estás? gracias. Bien. ¿Qué evaluación haces? Una primera evaluación. Bueno, primero felicitar a los millones de trabajadoras y trabajadores argentinos que hoy pararon. Creo que muestran claramente el rechazo que existe hoy entre los trabajadores al ajuste que se está llevando adelante y obviamente creo que la contundencia está claro a lo largo y a lo ancho del país. Hicieron todo el esquema sobre las presiones al gremio de la UTA. Yo lo decía la semana pasada que lo que iba a modificar o no la existencia de colectivos iba a estar dada porque iba a ser excusa de algunos que presionados en su lugar de trabajo iban a poner como excusa los micros para no ir a trabajar. Bueno, al final los colectivos trabajaron y todos vimos cómo iban vacíos durante todo el día. Así que lo que resta fundamentalmente es si el gobierno, más allá de lo que diga el gobierno o la gente que responde al gobierno, porque evidentemente una medida tan contundente debe doler, pero lo importante es que sepa leer, ¿no? Sepa leer lo que pasó hoy y a partir de eso, de una vez por todas, convoque, porque lo decíamos el 10 previo al 10 de abril, que si el gobierno no escuchaba la consecuencia del paro, dentro de 3 o 4 meses íbamos a estar con un escenario de suspensiones y despidos. Desgraciadamente el gobierno no cambió las políticas y ese es el escenario en que se dio esta medida. Si el gobierno no modifica las políticas, el riesgo que corremos es que en pocos meses más todas las variables estas que motivaron el paro, la situación salarial, la situación de la inflación, la presión impositiva, todas las cosas estas que vemos, el aumento de la pobreza, el aumento de la desocupación, se vayan agravando con mucho más crecimiento de los pobres que hay en la Argentina y de las penurias que está viviendo buena parte de la población. A ver, Julio, ya seguimos con otros temas. Edgardo de Petri, ¿qué deja este paro y qué puede pasar a partir del futuro? Dice Julio Piumato, tiene que escuchar el gobierno, los reclamos. Bueno, la verdad es que nosotros hemos visto lo que analizábamos antes. El paro fue parcial. El 75% de los trabajadores representados en la CGT de Caló y Boyaski no participaron del paro. La verdad que en momentos en que los fondos buitres quieren poner de rodillas a la Argentina, que quieren que volvamos a discutir el desendeudamiento de la deuda, poniendo en riesgo el éxito que significó la renegociación de deuda soberana de la Argentina, en momento que los empresarios están presionando para una mega devaluación de la moneda nacional, ¿no? Donde Paolo Roca nos dijo a todos, a los de la CGT de Moyano, a la de Caló y a todos nosotros, que el problema de la Argentina es los importantes niveles salariales, por eso quieren una mega devaluación para licuar salarios. En el momento que las 200 empresas formadoras de precios presionan a través de la inflación para transformarlo en ganancia lo que es ingreso de la población, bueno, el paro de Moyano y Barrio Nuevo es funcional a la estrategia de ese poder. Y acá hay alguien que ordena la agenda, que es Mañeto. Mañeto amplifica un supuesto paro, donde en realidad el paro tuvo una adhesión parcial, y el paro se encamina a fortalecer a los grupos económicos más concentrados que necesitan un gobierno debilitado, necesitan un gobierno arrinconado. Está en marcha un golpe de mercado en este país, porque está en marcha un golpe de mercado a través de los fondos buitres para hacer estallar la renegociación de deuda o a través de una mega devaluación de la moneda o un proceso hiperinflacionario, y este movimiento sindical es funcional a esos intereses. Y ayer la presidenta de la Nación, los diputados del oficialismo, votamos la ley que amplía la moratoria provisional a 500.000 argentinos. El mismo dirigente sindical, Barrio Nuevo, que en la década de los 90 fue cómplice de la entrega y del saqueo del patrimonio nacional, que hizo negocios escandalosos con los salarios de los trabajadores, asociándose con los bancos, constituyendo una FJP, es el mismo que ese día le hace un paro cuando nosotros estatizamos el sistema provisional y ampliamos la moratoria provisional. ¿Qué paradoja la historia? Barrio Nuevo, convocante de ese paro, siempre estuvo del lado de los patrones, que fueron los únicos que se beneficiaron con este paro. Ahora ya voy a ir a Julio Piumato por este tema. Tenemos en el móvil de Minuto 1 a Claudio de la Carbonara, que es el dirigente del subte. Hoy una de las líneas que paró, la B, es una de las líneas que comandan sindicalmente. Y bueno, se los acusa de que han sido ustedes funcionales a la dirigencia sindical que ustedes dicen combatir, de la Carbonara. Buenas noches. Buenas noches. Primero que hay que señalar que
el paro del día de hoy ha sido un gran pronunciamiento de la clase obrera en la Argentina. No se puede tapar el sol con la mano, más allá de los números que planteen desde el gobierno. Lo que se vio que fue muy contundente el paro, a pesar de que se jugaron con todo a que haya colectivos. Los colectivos iban vacíos, se notaba en la calle que había muy poca gente, los trabajadores no concurrieron a trabajar porque decidieron participar de una medida, al igual que nosotros, votada en la Asamblea en nuestro caso, que a pesar de que tenemos muchísimas diferencias, y lo sabe todo el mundo, con aquellos que han convocado la medida, creemos que las consignas que se levantan son consignas sentidas por los trabajadores que reclaman por, digamos, el ajuste que está llevando a cabo el gobierno a través de la inflación, del aumento de los precios, de los impuestos regresivos, como son el impuesto al salario que se cobra a los trabajadores, pero también tenemos reclamos profundos que tienen que ver con la tercerización, que afecta a casi el 40% de los trabajadores argentinos hoy en día, tiene que ver también con pedir que se deje sin efecto las suspensiones y los despidos que está habiendo en el último tiempo por cientos en la Argentina, como se vio sobre todo en la industria, con un caso ejemplar que es el de la fábrica Lear, que no solo suspendió, despidió, sino que también que en una maniobra junto con el Ministerio de Trabajo y la patota del ESMATA, que es un sindicato cercano que sostiene este gobierno, han echado a los delegados electos hace muy poco tiempo por más del 70% de los votos de los trabajadores. Todo esto ha hecho que la bronca acumulada de los trabajadores se expresara en un paro que, insisto, ha sido muy importante y que ha sido un pronunciamiento enorme, un pronunciamiento político de la clase obrera en la Argentina. A ver, me permite, de la Carbonara está Oscar Romero, que es el segundo del sindicato de ESMATA, porque los aluden permanentemente, de la patota del ESMATA. En estos días hemos recibido todo tipo de acusaciones, no solo de patotas, organizaciones paramilitares. Nos acusaron, hicieron una escena en la Cámara de Diputados donde presentaron que iban a iniciar una demanda penal por el secuestro de 400 trabajadores. La verdad que la contundencia de las imágenes de ayer que emitió este canal dentro de la fábrica Lear tiró por suelo todos los argumentos que se venían manteniendo. La realidad de Lear es una realidad con personas que no son trabajadores, que marca sino que claramente cuál es el accionar de estos grupos trabajadores de izquierda. A ver, permitime, Claudio, vamos a ordenar el debate. Después te damos el derecho a réplica, por favor. ¿Cómo no? Grupo de izquierda que no tiene nada que ver con los trabajadores. En Lear hubo una elección de delegados hace 2 años y pico, ganó un sector que no pertenecía a la conducción nacional del ESMATA. Durante 2 años y medio no tuvieron ningún tipo de injerencia en la fábrica. Nosotros tenemos las automotrices y el sector autopartista y terminales, donde hay cuerpo de delegado, comisiones de reclamos. Son los encargados de llevar al frente las relaciones entre los trabajadores y la empresa. Durante estos 2 años y medio en Lear hubo 300 despedidos, tenían 800 trabajadores y bajaron a 500, y esto tiene que ver con lo que ocurrió por la conducción de estos delegados que fueron la semana pasada revocado el mandato por una asamblea unánime de casi 450 trabajadores de 525 que integran la planta, donde asistieron las autoridades del Ministerio de Trabajo, donde estuvo escribanos públicos, donde se filmó, donde se le invitó a participar a los delegados que estaban en la puerta de la fábrica, no quisieron participar. Ver, y para redondear, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con los trabajadores. Ayer quedó manifiesto, hablaban que era Guantánamo, hablaban que trabajaban con pañales, hablaban de patota nuestra, y cuando fueron las cámaras, y los invito a que vayan mañana, que vayan pasado, cuando quiera, que el mismo dirigente que está hablando, que vaya y conozca una fábrica. A ver, de la Carbonara, si debería trabajar en el teatro este hombre, porque la verdad que no tiene vergüenza de lo que está diciendo. Lo primero, que responsabiliza a los trabajadores que defienden los puestos de trabajo de ser los responsables de los despidos. Acá los responsables de las suspensiones primero y de los despidos después es una empresa como Lear, una empresa de capitales extranjeros, de capitales estadounidenses, que ha ganado dinero en palas, como lo dijo la propia presidenta. O sea, es una de las empresas beneficiadas por este gobierno.
llevándosela en pala, que no tiene pérdidas y que ha suspendido primero y después ha despedido. Lamentablemente este señor, junto con el titular del gremio, Piñanelli, insisto, que es uno de los preferidos de la presidenta, uno de los sindicalistas preferidos de la presidenta, más bien se han convertido en voceros de la patronal o en representantes del Departamento de Recursos Humanos de la patronal y no han hecho nada para defender a las cientos de familias que se han quedado sin trabajo, sino más bien que han armado patotas que están filmadas, no solo adentro, sino afuera, para impedir que los trabajadores pudieran reclamar por el puesto de trabajo. O sea, es un sinvergüenza y vive a costa de los trabajadores. Esta persona no trabaja. Pregúntele cuántos años hace que no trabaja esta persona, porque de trabajador no tiene nada. Parece un empresario, mírenlo vestido. Evidentemente. ¿Cuánto hace que no trabaja usted, señor? Claudio, ¿de qué trabaja usted? Vamos a volver a la aportación de pero que no hable de los trabajadores, una persona que no tiene nada que ver con los trabajadores. Vamos a entrar en las descalificaciones. No hay ninguna descalificación, usted no es trabajador. Lo que vos conocés de la industria metalmecánica es lo mismo que yo conozco en naves espaciales. Absolutamente nada. Te invito mañana, vas a la fábrica, entra a una fábrica metalmecánica. Quiero que usted me responda. Vos me hablás del ferrocarril, yo trabajé 6 años en el ferrocarril. No, yo le pregunto ahora, ¿dónde trabaja usted? Trabajé ¿En qué empresa en la industria automotriz. ¿Cuánto tengo cobra 14 por el puesto de trabajo dentro de la organización no me está contestando, señor. No sabe ni con quién está hablando, así que la verdad que lo único que te pido con una persona que no es trabajadora, seguro. Bueno, Claudio, por favor, quédate ahí que ahora vamos a seguir. Acá, pero lo invito a que vaya a la fábrica. Te invita mañana. ¿Pero a dónde trabaja? Mañana, quiero verlo trabajar a usted. Anda a conocer una fábrica. ¿Dónde trabaja? ¿Cuál es su puesto de trabajo? Anda a conocer la fábrica. Anda a hablar con los trabajadores. Estuve en la puerta todos los días donde los trabajadores estuvieron protestando. No, no soy el adjunto. Yo le pregunto, usted no puede contestar dónde trabaja, señor. ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es su categoría? ¿Cuál es su sueldo? Soy dirigente nacional. No, entonces no es trabajador, es un burócrata, señor. Eso es lo que nosotros repudiamos y es el modelo sindical que nosotros repudiamos. Por eso creemos en un modelo sindical democrático. Pero muchos dicen, Claudio, que ustedes terminan haciéndole... Hablan de democracia y no respetan una asamblea soberana de la mayoría de los trabajadores que han resuelto revocarle el mandato a unos delegados que han llevado a una fábrica a una situación desastrosa donde han perdido 3 turnos de trabajo, han perdido la posibilidad de colocar más productos y han perdido 300 puestos de trabajo durante 2 años. ¿Me permite de la Carbonara? ¿Me permite, Claudio? ¿Me permite? Vamos a ordenar el debate. Ya volvemos con vos un minuto, por favor. Julio, decía Edgardo de Petri que ustedes son funcionales a grupos de poder económico que están haciendo un intento de asalto a la economía. Ese discurso, por viejo, ya está desusado, ni vale la pena responderlo, porque están fuera de lugar. Uno va a ver la realidad, que lo juzgue, está bien, que lo juzgue el conjunto de la gente. La gente no es tonta, la gente paró. Por más que peguen afiches, por más que repitan relatos, la única verdad es la realidad. Un jubilado hoy en la Argentina va a cobrar 3.200 pesos el mes que viene y con eso no subsiste. El que pueda vivir, de los que quieren hablar con esa cifra, que lo diga, después de haber trabajado toda la vida. Está bien que se amplíe aquellos que no se pueden jubilar, pero se amplía lo que deben jubilar pagando los jubilados que están en actividad. No, hay que sacarle a la cerealera, a las petroleras, a las mineras, a los bancos, a la banca internacional. Todo eso que dicen el Cuco son los que al final se llevaron la parte de León, porque en estos 10 años la riqueza se concentró más en la Argentina y volvieron en los últimos años a crecer los niveles de pobreza, los niveles de desocupación, de precarización laboral, todo lo que es objetivo, como si está creciendo la inflación, que es un impuesto aparte de un sistema regresivo absoluto que tenemos en materia impositiva, que evidentemente no tiene ninguna intención de modificarlo y que genera sobre los trabajadores y sobre los más humildes una presión insoportable. Aparte de eso, la inflación es un impuesto extra que pagan los trabajadores. Así que por todas esas cosas, y vuelvo a decir, con Griesa, nosotros nunca pensamos que Griesa iba a fallar
iba a fallar a favor de la Argentina. En todo caso, será el gobierno que se tiene que hacer la autocrítica, porque una causa que duró 10 años nunca denunciaron la prórroga de jurisdicción, y tendrán que explicar también por qué en todos los convenios internacionales que están firmando, hasta con los ferrocarriles con China, el convenio con Ciadi, el convenio con el Club de París, el convenio con Repsol y el convenio con Chevron, que tiene cláusula secreta. Es decir, qué cosas estarán firmando en Compromete a la Argentina para firmar en secreto y comprometer el futuro del país. En todos esos aceptan que fallen jueces internacionales. Entonces, no hay coherencia en el gobierno, porque este mismo gobierno, cuando estaba por fallar la Corte de Estados Unidos el año pasado, presentó un escrito diciendo que iban a aceptar el fallo de la justicia. Así que ahora nos pongan a los buitres como Cuco, cuando fueron, en todo caso, cómplices de los buitres. Yo les propondría a los que son diputados nacionales, yo les propondría una cosa, que lo hizo Brasil. ¿Por qué no nominamos a los tenedores de los bonos? A ver, sabemos quiénes son los cucos que están especulando con la Argentina. A ver, Edgardo. Si nominamos a los titulares de los bonos, vamos a ver quién es quién. Y ojo, que capaz que nos llevamos alguna sorpresa. Edgardo. No, esta es la dirigencia sindical que tiene permiso para golpear a Cristina Kirchner y no puede golpear a Pablo Roca, el grupo Techín. No pueden hablar de Mañeto. Ahora, el mismo dirigente sindical, Julio Piumato, con Hugo Moyano, que era vilipendiado por el grupo Clarín. A ver, Mañeto dijo que Moyano tenía las manos manchadas con sangre cuando asesinó a Berois en Venado Tuerto, grupos mafiosos. Es más, le dijo a Moyano que tenía negocios con Covelia, lo dijo el grupo Clarín, no lo dijimos nosotros. Ahora hacen los paros nacionales convocados desde las oficinas del grupo Clarín. Pero ahora pueden pegarle, fueron a pedir perdón por la ley de medio, ¿entiendes? Fueron a la sociedad rural, fueron a decir que la verdad el enfrentamiento que tuvieron con los agrarios, pedían perdón porque se habían equivocado. Entonces los que cambiaron del lado del mostrador, esta dirigencia sindical, que por otra parte, Piumato, fuiste diputado nacional, hubiese presentado ese proyecto cuando eras diputado nacional y cuando estabas en la fila al oficialismo. El que te cambiaste de lugar fuiste vos. Y en todo caso, el gobierno de la nación va a elecciones, y la última elección, cuando vos fuiste candidato con Julio Bárbaro, sacaste 11.000 votos en la capital. Ni siquiera pudiste pasar las pasos. Entonces nosotros tenemos la legitimidad suficiente para gobernar la Argentina y para discutir el gobierno, las decisiones que le corresponden a un gobierno que nos sentimos orgullosos. Mira, con la agresión personal no hay ninguna agresión, es la verdad. Legitimás la única verdad es la realidad, lo que dije yo. Y no hay peor ciego que quien lo quiere ver. Si vos no le... sigan convocando el paro con Barrio Nuevo. Porque sos un repetidor, te mandan acá a repetir. Ojalá que el gobierno, y te digo porque yo avisé que tenía 10:30 de que irme, ojalá, repito lo que dije antes, que el gobierno sepa leer el mensaje que dio el pueblo argentino, baje de la soberbia, convoque a todos los sectores, no solo a los obedientes repetidores, y debatamos en qué situación está la Argentina y lo que viene. Porque ahí nosotros vamos a plantear, le digo que yo, para el tema del canje, cuando era diputado, tuve 4 meses. El segundo canje, que es el que está investigado por la justicia y que el gobierno pretende autoamnistiar, porque hay gato encerrado, ese segundo canje fue en el 2010. Aclaro esto. Pero digo, lo importante es que veamos cómo estamos hoy. Si el gobierno no entiende, no abre el diálogo y no discutimos abiertamente con todos los sectores como se debe hacer en democracia, dentro de 2 o 3 meses nos vamos a juntar y vamos a ver cómo está mucho peor la Argentina. Y eso nos preocupa porque a nosotros los pobres no nos son indiferentes. La pobreza y la miseria nos da bronca. A ver, la verdad que ya está cantado lo que va a hacer este movimiento sindical. Este movimiento sindical va a volver a convocar a paro. Y junto con la izquierda va a copar las calles y va a cortar las calles. Son parte de la estrategia de que hay que incendiar a la Argentina, de que hay que plantear que está todo mal, de que esto es un caos. Tienen esa visión de la construcción, porque quieren recuperar protagonismo en la disputa política partidaria de cara al 2015, porque necesitan bancar a un candidato
que vuelva a responder a los intereses del mercado. Eso es lo que está pasando. Y este grupo sindical es expresión de todo eso. Ya no hay más confundido en el movimiento obrero. No es que no lo quieren hacer, lo hacen. Lo hacen y son parte de esa estrategia y son funcionales a la estrategia de incendiarlo al país. Es muy simple. Y nosotros que convocamos, por supuesto, el Consejo del Salario está convocado. Como hemos votado ayer la ampliación del sistema previsional para 500.000 argentinos, como hemos aumentado y estatizado el sistema previsional y recuperado la movilidad jubilatoria, eso es lo que está en discusión. Y como Piumato, estaban mejor con Barrio Nuevo cuando privatizaron la FJP. No. ¿Estaban mejor con Barrio Nuevo? Perdóname, los que votaron la privatización fueron los que están en el gobierno. ¿Estaba mejor con Barrio Nuevo los jubilados? Los que están en el gobierno hoy votaron la privatización. Contestame eso, ¿estaba mejor con Barrio Nuevo? Nosotros estuvimos en contra. La privatización la votó este gobierno. ¿El negociado la FJP lo hizo Barrio Nuevo o no? La votó este gobierno. Estás convocando al paro. ¿Lo hizo? Votó este gobierno. No podés contestar. Este gobierno, vos no podés contestar. No podés contestar. Vos no podés contestar. No podés contestar, este gobierno, bueno, porque fueron cómplices. Está nervioso por la contundencia del paro. Te entiendo, pero acá pensemos en la Argentina. El paro no es malo ni bueno. Acá pensemos en la Argentina. Empresa especial de los trabajadores. Este paro en contra de los trabajadores. Sí, los trabajadores ustedes saben bien que si la desocupación llega al 10%, es una pena. como quieren los empresarios, es una pena que tenían que saber la realidad. Porque cada vez están sufriendo más no sé si está escuchando lo que yo le digo. Yo vivo en la NUP. No sé si está escuchando lo que yo le digo. En la NUP, por la duda. A mí me gustaría que... Te Río Turbio antes que vos. Vos recuperaste el gremio con la ayuda nuestra. Te olvidás. Sí, te tengo que agradecer a vos. De Arte Nacional, te olvidás. Víctor de Genaro, Omar Zapata, te los nombro acá. Yo era secretario de organización. Vos ibas ahí, te financiamos y te bancamos nosotros para financiaron? ¿Qué sí, no. No digas disparar. Vos sos un desmemoriado, te mato. Preguntale a de Genaro qué piensa de vos. Sí, claro, sí. Preguntale a de Genaro qué piensa de vos. A ver, vamos a... ¿De Genaro? No puede decir absolutamente nada. No como sé. yo no digo de él en términos públicos. Hay una construcción que hoy tenemos diferencia. No sé. Pero Víctor de Genaro no es mi enemigo. No sé. Vamos a...